Señor tiene sus proyectos, y uno de esos proyectos en la vida de todos nosotros es prepararnos con su palabra, es prepararnos para los fines que tiene, que seamos perfectos, que seamos completos. Y déjenme decirles que hace años, cuando yo comencé en el servicio, un buen día me dice el pastor: ¿sabes qué? Estamos orando por ti y por otro hermano para que sean coordinadores de la iglesia. Y yo dije que no, porque no estaba bien preparado. Y me dice el pastor, pues es que ahí te vas a preparar, tienes aptitudes, tienes el don del liderazgo, y ahí te vas a preparar, precisamente para eso es el llamado. Y el llamado que me hizo el Señor anoche a través de mi hermano Abraham, pues no me tomó de sorpresa, porque siempre le he dicho yo no tengo el don de predicador, pero le decía yo a mi hermano Abraham que me tomara en cuenta cuando fuera necesario, o sea, porque pues, no le puedo decir ya al Señor que no. Y me vino a la mente mi vida pasada, porque hace muchos años, en mi vida en Conversa, pues yo bebía vino, me embriagaba. Y cuando mi matrimonio se empezó a fracturar, pues acudí a Alcohólicos Anónimos. ¿Sí conocen el Alcohólicos Anónimos? ¿Sí han visto algún día un centro de reunión? Que tiene un logotipo afuera, que es un círculo, tiene una doble A, pero tiene 3 frases ahí. ¿Alguien se acuerda de alguna? Una es unidad, la otra es servicio y la otra es recuperación. Y fui queriendo salvar mi matrimonio. Y pues sí, efectivamente hice caso al programa y dejé de beber 3 años. Pero en esos 3 años me volví muy posesivo, muy autoritario, porque pensaba yo que dejando de beber ya era todo, ya estaba todo, y que yo merecía todo, porque me decían, pues nada más deja de beber y todo va a estar bien, me decía mi familia. Pero un día, cuando todo se acabó en mi casa, le decía yo a mi pareja de ese entonces: pero pues yo dejé de beber, ¿qué más quieres? Dice: sí, ¿a dónde dejaste de beber? No, pues en Alcohólicos Anónimos. Ah, bueno, pues entonces ahora te vas a ir a un grupo de mentirosos anónimos, a un grupo de ladrones anónimos, de estafadores anónimos, porque todo eso, pues ahí lo tienes, sigues mintiendo, sigues abusando, entonces búscate un grupo varios grupos para que te compongas. Y dejé el grupo. Cuando todo se acabó, volví a beber, pero el Señor me llevó a una familia, me llevó a vivir con una familia que es la familia de mi esposa, de Paulita, y eso me animó a ya no hacerlo tan seguido, pero lo seguía haciendo, y seguía siendo grosero, y seguía siendo
pues ya no igual, pero sí tenía mis detallotes. Hasta que el Señor se compadece de mí y me dice, ya basta. Supe que el Señor me tenía predestinado para creer en Él. Y así fue. Pero a través del tiempo en el Evangelio, pues seguía rebelde, seguía teniendo muchas fallas. Acompáñenme por favor al libro de Malaquías. Es el último libro de los profetas, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Entonces, seguía yo siendo hasta cierto punto alguien al que no se le querían acercar, alguien al que no se le querían, no le querían hasta ni saludar, yo creo, porque era petulante, era presumido, todavía no dejaba yo el vicio del dinero. Yo si no traía, me invitaban los amigos al billar o a buena cantina, y si no llevaba yo 3,000 pesos mínimo en la bolsa, no iba, porque decía yo, ¿con esto qué voy a hacer? ¿Qué voy a invitar? En el libro de Malaquías, y esta exposición que le estoy dando inicio, hermanos, sí me enfoqué mucho en el programa de Alcohólicos Anónimos, no precisamente en lo que dice, pero sí en lo que invita a la unidad, el servicio y la recuperación. Porque ese programa lo hicieron gente bíblica, lo hicieron 2 hombres que eran médicos y eran bíblicos. Yo no sé a qué rama pertenecían, pero eran bíblicos. Y ese programa, pues, nada más hay un paso, son 12 pasos, nada más hay un paso que habla de alcohol. Los demás ya no hablan, ya no mencionan el alcohol. Mencionan la honestidad, mencionan la cooperación, mencionan el ayudar, ¿sí? El buen vivir. Y eso me hizo reflejar aquí en Malaquías 2, versículo 10. Porque entonces, en ese entonces quería yo ser como el llanero solitario, caminar solo en la palabra de Dios. Y aquí en Malaquías el Señor le habla al pueblo y les habla muy fuerte y les habla de un juicio a los sacerdotes. Vamos a leer desde el 9, por favor. Dice: por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. ¿Dónde está la unidad? Dice, versículo 10, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Y esto es bien fuerte, hermanos, porque a través de los años que yo llevo en el Evangelio, y sobre todo en el liderazgo, me he dado cuenta de muchas situaciones muy penosas y vergonzosas, hermanos, que prácticamente se roban entre ellos, porque desgraciadamente en las iglesias hay gente que va a ver qué saca de la iglesia, pero también hay quien va a ver qué da a la iglesia. Y la verdad es que sí, vi muchos casos que se traicionaban, que se robaban, que se ofendían, que hablaban de unos de otros, que señalaban. Entonces, estas palabras del versículo 10 dicen, no tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios. ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Y en el Nuevo Testamento también nos habla de eso. Vamos, acompáñenme a Efesios 4. Vamos a ver
Vamos a estar manejando los profetas y Efesios 4 del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cómo quiere que vivamos? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener, ¿qué dice? La unidad del Espíritu. Mediante el vínculo ¿de qué? De la paz. Fíjense, aquí no dice miren, primero dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Pero esta palabra que sigue nos dice que no es fácil. ¿Pero qué dice? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si no vivimos en paz, hermanos, unos con otros, pues no va a haber ese vínculo que Dios quiere, esa unidad. Porque sí, nuestro hermano pastor nos dice que le da gusto vernos y que qué bueno que estamos aquí, que somos puntuales, pero no debemos de quitar los ojos en el vínculo de la paz, del amor. Si no nos amamos, no vamos a tener paz unos con otros. Porque es más fácil tener enemistades o vivir en paz. Pues sí, y enemistades que a veces el hermano ni sabe que no lo podemos ver, o que no lo queremos saludar. Ya si no le das un saludo a un hermano, pues ya es el colmo, hermanos. Ya sería el colmo. Que no lo visites, bueno, pues a lo mejor no tienes tiempo, a lo mejor no tenemos tiempo. Pero deberían de ver qué felicidad es cuando a uno lo visitan. Yo visité hace unos par de días a un matrimonio lleno de días, muy lleno de días. Y deberían de ver qué gusto les dio que llegáramos, mi esposa y yo, a saludarnos. Y no hicimos más que 10 minutos en estar ahí con ellos, pero se quedaron bien contentos. Unos hermanos que ya no se congregan, ya están muy grandes, ya no pueden ir a la iglesia, pero que están esperando que los visiten, están esperando que los saluden. Y muchos de ustedes los conocen, hermanos. Estoy hablando de los papás de nuestro hermano Abraham. Muchos los conocen. Ahí hay unos hermanos muy cerca de ellos que no se han parado para nada a saludarlos. Entonces, hay que dar esa felicidad, hay que apelar a esa unidad, que las distancias no nos separen. ¿Sí? Yo todavía tengo conexión con hermanos desde que yo llegué a la iglesia, desde que llegué a los pies del Señor. Todavía tengo con algunos relación, y eso es hermoso, porque el Señor a eso nos llama. La unidad, tenemos que trabajar en la unidad, hermanos. El Señor no se equivoca. En la mañana del devocional que nos compartía nuestro hermano nos hablaba de eso, y nos hablaba de que hiciéramos alianzas, hiciéramos equipos, pero no para tener grupitos de amistades, un círculo de amistades a donde casi nadie puede penetrar. No, que hagamos alianzas para trabajar con los demás, que hagamos alianzas para estar en paz, que hagamos alianzas para estar unidos. Porque si tú eres de los que, como yo era, que yo me paraba de mi silla cuando decían salúdense unos a otros, yo esperaba que fueran a saludarme, y si no iban, pues ni modo. Así de veras. Si no iban, pues ellos se lo pierden, ¿no? Y en broma les decía: felicidades, hermano, por tener un hermano como yo. Y decían: ajá, ¿me entienden? Pero es que es la realidad. Y a lo mejor, sin querer,
estamos actuando todavía así. Entonces, hagamos caso de lo que nos dice la palabra de Dios, que seamos siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en el amor de Dios, y esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Estemos en paz unos con otros, hermanos, y iremos avanzando. Y vamos a ver el siguiente paso, que es el servicio. Acompáñenme a 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 12. ¿Uno qué? 1 Samuel 12. A partir del versículo 20, por favor. Este pasaje nos habla del gran pecado que cometió el pueblo de Israel al pedirle un rey a Samuel. Y fíjense que yo me estaba acordando sobre todo de gente inconversa, que se quejan de este presidente que tenemos, que este presidente pues no está haciendo nada. Tengo un vecino ahí enfrente que quisiera ganar $1,000,000 al día. Dice, es que ese presidente no está haciendo nada y todo lo está subiendo. Pues tú también lo subes, porque vende artículos de primera necesidad. Digo, tú también lo subes. Digo, ¿tú crees que es fácil gobernar un país? Gobernar una casa, hermano, ¿es lo que es fácil? Gobernar una colonia, un estado, un país. Entonces, le digo, pues déjenlo trabajar. Los otros partidos en la televisión le echan tierra, pero que da miedo. ¿Sí? Pero cuando ellos quieren la gobernatura o la presidencia, ellos sí prometen cambiar todo. Cosa que no es cierto. No es que no quieran, sino no se puede de un día para otro. Tiene que haber continuidad. Y el pueblo de Israel aquí cometió el pecado de pedir rey, porque el Señor Jehová, pues de plano no les cumplía todo lo que en sus promesas estaba, todo lo que por medio de sus profetas decía. Entonces, pues queremos un rey como todas las naciones. Dice vamos a leer desde el 19. Y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Y les dice Samuel, no teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón, no se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no les pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle firmemente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Aquí en estas palabras está el servicio, hermano. A ver, el primer servicio que nosotros como cristianos debemos de dar a Dios. ¿Cuántas peticiones de oración ha habido en esta semana en el WhatsApp? Peticiones tremendas, hermanos, tremendas, como una que decían que oráramos al Señor porque le diera ya descanso a una mujer.
otros por salud. Y son cosas que todos nos dispusimos a orar por esas situaciones. Espero que todos estemos orando por todo lo que se nos manda en las redes sociales. Porque ese es un servicio a Dios. Tú se lo estás haciendo al que lo pide, pero en realidad es un servicio a Dios. Enseñándoles, dice, yo seguiré enseñándoles el camino bueno. Tenemos tarea, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. Dios quiere que tengamos hijos instruidos en la palabra de Dios. Si ellos se convierten, qué bien. Si no, tú hiciste lo tuyo. Sírvele al Señor, gobernando tu casa, exhortando a tus hijos en el amor de Dios. Enseña a otro hermano. Hay hermanos que necesitan discipulado. Hay hermanos que necesitan ser aconsejados con la palabra de Dios, no consejos. Hazle así, yo le hago así, no. Consejos en la palabra de Dios. Se le sirve al Señor ayudando a otros. Decía nuestro hermano Enoch en su devocional: ayudémonos unos a otros. No es necesario que sean cristianos, que sean hijos de Dios. Tienes, ayuda. Te piden y tienes, dales. Enseñándoles el camino bueno y recto. Pero también otro servicio que tenemos que hacer es la exhortación. Es la exhortación a temer a Dios. Porque muchas veces vemos el mal proceder de alguien y no le decimos nada, para no meternos en problemas. No le exhortamos, no le animamos. El servicio a Dios es un servicio que no es, que es muy reconocido por nuestro Dios, y que no es en vano ni es ¿cómo les diré? No, que vamos a tener recompensa por hacerlo. El mayor impulso que nosotros debemos de tener para servirle es el amor a Él. No lo hagamos por contienda o por envidia, ¿no? De que veo otros que trabajan y yo también lo voy a hacer, para demostrarles que yo también lo hago y que a lo mejor lo hago mejor. Tiene que ser por amor a Dios. Acompáñenme por favor a Efesios 6. Vamos a ver otras clases de servicio. Efesios 6, a partir del versículo 5. ¿Qué dice del subtítulo? ¿Y nosotros somos esclavos de alguien? Somos esclavos de Cristo por amor. Somos esclavos por amor. Porque si no nos consideramos esclavos del Señor, pues no le vamos a servir definitivamente como Él quiere. Dice versículo 5: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Y yo tengo Dios me ha dado la bendición de tener un negocio a donde digo yo que nadie me manda, excepto aquella mujer que ven ahí. Pero fíjense que sí tengo la responsabilidad de, entre comillas, obedecerles a mis clientes, haciendo como ellos quieren. Pero la mayor responsabilidad que tengo es hacer las cosas como para Dios. Porque si nada más las hago para agradar al cliente, para agradar a los ojos del cliente y para que a lo mejor lo hago con lisonjas, ¿verdad?
y para cobrarles un poco más, pues ese ya no es un servicio a Dios como Él quiere. ¿Cuántos empleados hay que son retobones con sus jefes? Porque los exhortan, los regañan por llegar tarde o por faltar, no les dan permisos y no están contentos. A mí mi papá siempre me enseñó que que un trabajo, a donde yo fuera a pedir trabajo, lo hiciera siempre y cuando me gustara el trabajo. Si no lo hagas por dinero, hazlo porque te agrada el trabajo. Y cuando pongas un negocio, ponlo para servir a los demás. No lo pongas con las miras de hacerte millonario. Y esas cosas Dios me las confirmó. Porque yo también era de esos que bien rezongones con mis patrones. Porque en esa época, cualquiera de nosotros que ya tenemos más de 50 años, salíamos de un trabajo y a la vuelta de la esquina encontrábamos otro. Entonces esa era la confianza que yo tenía para hacer como yo quería. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Dice, no lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón. ¿Qué dice? Un día me decía un amigo que se llama Eugenio de la Rosa Amador. Él es dueño de una empresa que se llama Snap-on de México, herramientas americanas muy caras. Él me dio trabajo en un tiempo porque me pidió que me hiciera cargo ahí de unas cosas en el almacén. Y me hablaba él de la honestidad o de la honradez en el trabajo. ¿Qué es ser honrado en un trabajo? Por ejemplo, alguien que trabaje en una papelería grande. ¿Qué es ser honrado? No robar cosas. Fíjense lo que me decía este hombre. Dice, la honradez no tiene que ver en que no te robes una pluma o un lápiz. La honradez es que tú vengas a tu trabajo, empieces a trabajar a la hora indicada y cumplas con las normas que se te exigen adentro. Porque cualquiera se va a llevar un lápiz, cualquiera se va a llevar una pluma. Esa clase de honradez, por supuesto que está dentro de las buenas costumbres, pero en un trabajo, yo veía en esa empresa precisamente, para eso me llamó él, que llegaban, checaban y se salían a desayunar. Entonces cuando yo llego a la empresa, les digo, a ver jóvenes, aquí ¿a qué hora es la entrada a trabajar? Pues que a las 9. Entonces, ¿por qué van llegando hasta ahorita? No, sí, mi tarjeta está checada. Bueno, tu tarjeta está checada, pero la tarjeta no trabaja. Así es de que mañana checan, si quieren, un minuto antes de las 9 y a las 9 tenemos que empezar a trabajar. Me felicitaron. ¿Creen que me hayan felicitado? Pues esa es falta de honradez. Y empezaron a hablar de mí, subían. Y yo le decía, el que no esté de acuerdo, suba con el gerente, que era el dueño, y pues quéjense. No, pues no subían, pero no dejaban de hablar de mí. Y incluso me retaban a golpes y tú aquí que. Pues a mí para eso me trajeron, para organizar aquí la empresa en cuanto a la gente. Y también les hablaba yo de la honradez. Y les hablé de ese punto de la honradez que me había dicho este amigo, y las cosas empezaron a mejorar. La honradez ante Dios, hermanos, son las obras, no las intenciones. Las obras, no las apariencias. Esto se los digo porque acuérdense que yo les platiqué que yo hacía y aparentaba muchas cosas. Y desgraciadamente en las iglesias
Existe todavía eso. ¿Cómo se llama cuando aparentamos? ¿Cómo se llama la palabra más dura? Hipocresía. Hipocresía. Y la palabra de Dios habla de la hipocresía. No sean como aquellos que dicen. Entonces, el servicio a Dios debe ser por amor a Él primero, después por amor a sus hijos. Un amor desinteresado, un amor duradero. Acompáñame a Colosenses 3, aquí adelante. 3 del 18 al 24, vamos a ver. El servicio a Dios. Del 18 al 24. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso que dice agrada a Dios. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y con respeto al Señor. Por respeto al Señor, hermanos, tenemos que actuar como Él lo pide. Versículo 23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿como para quién? Como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Se acuerdan de esa cita que dice el Señor Jesús? Porque cuando tuve hambre me diste de comer. Y cuando estuve preso y cuando estuve enfermo, dijeron, ¿y cuándo hicimos eso por ti, Señor? Dice, cuando así le hicieron a uno de estos. Y eso nos llama a tener conciencia de que todo lo que hagamos, todo lo hagamos como para el Señor. Y si todo lo hacemos como para el Señor, vamos a hacer mal, vamos a hacerle mal a alguien. Eso no es como para el Señor. Entonces, ¿a qué nos está llamando a hacerles qué? Hacer el bien. Hagan el bien. El servicio a Dios es muy amplio. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en las cosas que estamos dejando de lado, o que algunas no las hemos empezado a hacer, que nos hemos enfocado nada más en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestra casa, y hasta ahí llegó el mundo cristiano, hasta ahí llegó el servicio a Dios, y va más allá, y todos ustedes lo saben porque lo han leído. Ahora ya, acompáñenme a Jeremías 33. Mario. Jeremías 33. Si nosotros caminamos en la unidad como Dios nos marca, si nosotros caminamos en el servicio como lo que hemos visto, ¿qué es lo que va a suceder en nuestras vidas? Porque siempre hemos dicho que este lugar o las iglesias son unos hospitales a donde llegamos puros enfermos, hermanos. Enfermos del alma, enfermos de la mente, enfermos de todo. Y si es un hospital, ¿a qué se ingresa a un hospital? ¿A ponerse más malo? ¿Más enfermo? ¿A qué? A recuperarse, ¿no? A recuperarse. Entonces, para eso estamos aquí, para recuperarnos de todas esas enfermedades que teníamos
y que a lo mejor seguimos teniendo algunas de ellas. Entonces, debemos de tener la conciencia de que todavía, como dice el apóstol Pablo, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que sigo y prosigo al blanco, a la meta. Jeremías 33, versículo 6. Miren, hay un subtítulo que dice promesas de restauración. El Señor entregó al pueblo, ya todos lo sabemos, lo entregó en manos de Nabucodonosor por su desobediencia, por su idolatría, por su falta de confianza en Él. Pero aquí les hace una promesa de restauración. Versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, porque así dice el Señor Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de sus palacios, de los reyes de Judá que van a ser derribados para levantar, defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la herirá de muerte a causa de todas sus maldades. Aquí la palabra de que el Señor ha ocultado su rostro es más que nada que cuando tú y yo, pues en nuestro corazón, queremos hacer algo que está mal, el Señor nos estorba y lo volvemos a intentar y nos vuelve a estorbar. Y lo vuelve a intentar y el Señor nos vuelve a estorbar. Pero llega el momento en que el Señor te deja. Pero te deja que hagas, no te abandona. Que el Señor, su promesa es que siempre estará con nosotros. Un día estará por siempre, pero nos va a dejar que hagamos. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Los dejó que hicieran. Y las consecuencias fueron terribles, hermanos. Pero fíjense lo que dice del versículo 6 en adelante. Sin embargo, yo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. El Señor nos sana, el Señor nos da esa oportunidad de ser sanados. ¿Cuántas personas conoces que van al médico y no se terminan el tratamiento? Se toman 2 o 3 días bien las pastillas, o el jarabe, o la inyección, y después, no, pues ya estoy bien, ya no tiene caso, y a tirar la medicina, o la guardan para automedicarse. Entonces, para que logremos la recuperación en el Señor, tenemos que caminar en la unidad de la fe, tenemos que servir al Señor para caminar hacia esa recuperación, para ser sanados de lo que tengamos. Yo quiero pensar que aquí no hay gente que tenga un mal carácter. Hay una encuesta que dice que los cristianos mentimos una vez al mes, que nos enojamos una vez cada 6 meses. ¿Es cierto? Porque la palabra de Dios no dice que no te enojes, No dice, nomás no se me enojen porque entonces sí se las van a ver conmigo. No dice, enójense pero no pequen. Sí. Versículo 10, por favor, de Jeremías 33. Así dice el Señor:
Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen la casa del Señor, a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias, y cantan. La pura felicidad, hermanos. Una vez caminando en la recuperación. Cuando tú estás bien enfermo, yo no sé cuántos han estado aquí en un hospital, más de 2 días, más de 3 días. Yo sí. Y la verdad es que en cuanto más me iba sintiendo mejor, pues más gusto me daba, más alegría sentía yo. Y cuando me decía el médico, usted ya está dado de alta, se puede ir a su casa. Ay, gracias a Dios. He sido operado 2 veces, he entrado al quirófano 2 veces. Y entrar a un quirófano, aunque sea para que te quiten una uña, hermanos, impone el quirófano. Entonces caminemos hacia la recuperación y vamos a vivir como Dios quiere. Vamos a acompañarme a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Fíjense la recuperación, ¿a dónde nos quiere llevar? Gálatas capítulo 6, versículo 1 nada más vamos a leer. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de ¿qué? Humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Qué palabras tan profundas y tan fuertes, hermano. Si alguien es sorprendido en pecado, pues ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Y muchas veces como que lo entendemos al revés. Ah, ¿sí? ¿Ya vieron lo que hizo este? ¿Ya saben lo que hizo y así? Y esa no es una actitud de humildad. El primer paso de humildad es hablar con Él y decirle que cuenta con nosotros, con nuestras oraciones. Para ser restaurado, no para juzgarlo o para tenerlo en nuestra lista. Aguas con este. Yo lo he escuchado, hermanos. Y por último vamos a Efesios 4 para terminar. Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 32. Vamos a leerlo todos, por favor. Bueno, desde el 25. ¿Efesios qué, perdón? 4. Desde el 25 en adelante. Vean, pues ya estamos trabajando en la unidad. Estamos trabajando en el servicio a Dios en todos los aspectos. Y estamos en plena recuperación. Por lo tanto, dejando que La mentira. hablemos cada uno a su prójimo con qué, Con verdad. porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, pues no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Seguimos a la recuperación. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Mucho cuidado cómo hablamos los que viajamos en transporte público, cómo platicamos entre nosotros o con gente inconversa. Mucho cuidado cómo hablamos en la casa, con los hermanos en una reunión.
para que seamos de bendición para quienes escuchan. No agraven al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Quieres caminar hacia la recuperación? ¿Tienes alguna enfermedad todavía? Porque acuérdense de los leprosos. ¿Qué de pasos había que dar para que lo declararan limpio? ¿Sí lo han leído? Pero muchísimos pasos que había que dar. Y así estamos ahora. Estos 3 pasos: unidad, servicio y recuperación. Yo escuchaba un canto que decía: estamos juntos todos, o como decía algo así, ¿no? Estamos juntos. Y si vamos a estar juntos allá con el Señor, pues comencemos desde aquí, para que podamos agradar a nuestro Dios y nuestro Dios nos reciba y nos diga: bien, buen siervo fiel, entra a mi propósito. Muchas gracias, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito y alabado Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana, Señor. Muchas gracias porque hoy nos has hablado a nuestra vida, Padre, porque necesitamos vivir en armonía con tu palabra, Dios. Porque no podemos leerla, estudiarla, escucharla, Señor, y no hacer caso de ella. Ayúdanos pues, Señor, porque hay cosas muy difíciles que dejar, que abandonar, pero que estamos dispuestos a hacerlo. Todo para agradarte a ti, Señor, para vivir en paz contigo. Y teniendo la paz contigo, Señor, tendremos paz en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo que nos has dado. Y te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de